Hola, ¿cómo están? Yo soy Omar Olvera y les saludo como todas las semanas. En esta ocasión quiero platicar con ustedes sobre la aparente confrontación que existe entre uno de los cárteles más importantes de la droga en nuestro país, como lo es el llamado Cártel Jalisco Nueva Generación, y el Estado mexicano, en un video que se ha difundido ampliamente por las redes sociales y que cuestiona de manera frontal la capacidad que tiene o no el Estado mexicano para hacer frente a estos grupos criminales. Así que aquí van las tres cosas que debemos de comprender para poder asimilar mejor este fenómeno. Número 1. Primero es muy importante tomar en cuenta cuál es el fundamento del Estado, el origen del mismo y filosófica y teóricamente cómo es que se concibe un Estado. La principal razón de existencia de un Estado es la garantía de seguridad y supervivencia de sus integrantes. Lo demás pueden ser discursos románticos, muy bonitos, políticos, que pueden o no alentar a un grupo de personas a poder apoyar un proyecto o no, pero en esencia formamos parte de un Estado o un Estado-nación existe para poder garantizar la supervivencia de sus miembros. Una vez que el Estado se muestra incapaz para sostener una confrontación a nivel interno o externo que ponga en peligro la vida de sus integrantes, estamos hablando de un Estado fallido. Por eso, muchos académicos se cuestionan si el Estado mexicano ha llegado a un punto de Estado fallido al aparentemente no poder hacer frente a este tipo de grupos criminales como pueden ser los cárteles de la droga en nuestro país. En segundo lugar, o número 2, es muy importante también dimensionar cuál es el alcance que tienen los grupos criminales en nuestro país para poder determinar si son o no una afrenta al Estado mexicano o pueden representar un riesgo al Estado mexicano. De acuerdo al Departamento de Control de Drogas de los Estados Unidos, o la DEA, como se le conoce en los Estados Unidos, la fortuna de El Mencho, el llamado líder del cártel Jalisco Nueva Generación, presuntos autores del video que ha circulado en las redes sociales, asciende a los $1,000 millones. Esto es más o menos a 22.5 millones de pesos. Esto es una cifra que es considerable si estamos hablando de un estado pequeño, sin embargo, es una cifra muy menor para lo que representa el Estado mexicano. Tan solo para el año 2020 el presupuesto de seguridad nacional es cercano a los 200,000 millones de pesos. Esto es 10 veces más aproximadamente la fortuna calculada del famoso Mencho. Esto no quiere decir que el Estado mexicano esté en condiciones de combatirlo. Más bien quiere decir que el volumen de presupuesto que el Estado mexicano posee para poder enfrentar a un grupo criminal por la violencia de manera legal o legítima es mucho mejor posicionado de lo que nosotros pudiéramos imaginar al ver un video como el que circula en las redes sociales. Y finalmente, número 3, no todo se trata de dinero. Finalmente, la confrontación del Estado mexicano con los grupos criminales atraviesa por una etapa de inteligencia muy importante y de un desmantelamiento de las redes de corrupción que desde hace muchos años los cárteles de la droga y el crimen organizado han tendido a infiltrado en todos los niveles de gobierno y en todos los partidos políticos. Es muy importante señalarlo así y poder combatirlo de esta forma. La estrategia del presidente de crear una Guardia Nacional que pueda combatir a los cárteles de la droga no ha resultado de todo eficiente una vez que no se ha implementado con la suficiente preparación o planeación que debiera tener una estrategia de esta magnitud. También debemos de considerar que el problema del narcotráfico no es únicamente nacional, atraviesa una estrategia que tiene que ser no solamente binacional con los Estados Unidos, sino continental en toda América, puesto que las redes de producción y distribución y compra de los estupefacientes o narcóticos atraviesa por muchos países de nuestro continente y no es un problema netamente mexicano. Con esa visión se debe de atender el problema y no solamente dejarnos llevar por los mensajes que estos grupos criminales cuelgan en la vía pública, y lo que sí nos debe de preocupar es la seguridad de los servidores públicos y de la ciudadanía en general, pues cada vez más la violencia escala en nuestro país y parece no detenerse. Por eso es importante hacer un alto en el camino y replantear las estrategias con las que se está combatiendo al crimen organizado. Finalmente, esta semana quiero recomendarles un libro, un clásico
para quienes nos gusta la política o la ciencia política, y este es Estado, Gobierno y Sociedad por una teoría general de la política de Norberto Bobbio, editado por el Fondo de Cultura Económica, y que es un clásico que nos puede dar una perspectiva bastante amplia de cómo es que se configura la teoría política contemporánea, de cómo es que se comporta el poder, cuál es la dinámica del poder y cómo es que se organizan las instituciones de manera filosófica, teórica y práctica. Así que es muy importante que ustedes, si les interesa, puedan aproximarse a esta obra tan importante del italiano Norberto Bobbio. Que tengan una extraordinaria semana. Estamos en semáforo naranja, así que salgan pero con precaución y sigamos todas las medidas sanitarias que disponen las autoridades. Les mando un abrazo a la distancia.